Hola mis hermanos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche para todos ustedes. Pues vamos a continuar estudiando la preciosa palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Y vamos a meditar un poquito en los versículos del 31 al 34. Un versículo hermoso, recuerde todo el contexto que llevamos. Jesús hace tiempo empezó su camino hacia Jerusalén, empezó su camino hacia llegar al punto culminante de su ministerio, que es la cruz, la muerte y la resurrección. Y vamos a ver hoy un texto sobre las palabras de Jesús ya a las puertas de precisamente subir a Jerusalén. Recuerde que veníamos hablando y tiene realmente su conexión acerca del joven rico, acerca de lo que significa seguir a Jesús, acerca del compromiso de estar dispuesto a seguirlo por encima de las riquezas, por encima de absolutamente cualquier cosa, aún de los queridos. Y en medio de esto se presenta este pasaje y nos lo presenta Lucas, y no solamente Lucas, sino también el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, y vamos a ver detalles ahí importantes de estos tres evangelios que nos complementan la historia. Y fíjese que este texto, mis hermanos, es la afirmación de la soberanía y el poder de Dios. Muchos podían pensar, y lo han pensado a través de la historia, que Jesús era una buena persona, que quiso hacer lo bueno, pero se vio envuelto en todos estos sucesos políticos que finalmente terminaron con su muerte. Y qué lástima por eso. O sea que no había ningún plan de que Jesús muriera, no había ningún plan, ni significa nada que Jesús hubiera muerto. Y este texto nos va a afirmar totalmente lo contrario, mis hermanos. Entonces vamos a llamar al estudio de este texto las predicciones de Jesús sobre su compromiso. Vamos a tener esa palabra ahí bien en nuestra mente, compromiso. Y vamos a leer el texto. En Lucas 18, 31 al 34. Dice Lucas, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será encarnecido y afrentado y escupido. Versículo 33. Y después que lo hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Mis hermanos, les quiero invitar también a tener muy presente el versículo paralelo de Mateo, que es Mateo 20, 17 al 19, que dice así, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezca, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y también en el hermoso Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 34. Dice así, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Como les dije, pues leemos estos versículos para complementar el texto. Quiero que empecemos y este va a ser el primer punto de tres, donde vamos a estudiar expresiones claves del Evangelio de Lucas que acabamos de leer. Y el primer punto sería el propósito de Jesús. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Cumplir las escrituras. Lo podemos decir. Fíjate que ahí en Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a dónde? A Jerusalén. ¿Qué significa ese subimos a Jerusalén? Bueno, Jerusalén era una ciudad mucho más alta de la que estaban en ese momento, 800 metros más arriba, entonces era una subida fuerte. Aquí iban a Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, mis hermanos, la última Pascua de Jesús.
todo judío tenía que al año hacer al menos 3 peregrinaciones a Jerusalén. Entonces, fíjate lo que nos muestra Jesús es que había un plan, había un propósito, había un camino trazado en que Jesús tenía que subir a Jerusalén. Fíjese que venimos de una travesía larga del Señor predicando desde Galilea en su último viaje hacia Jerusalén antes de la cruz y había un plan. Y dentro de ese plan están incluidos estos 12 personajes, estos discípulos, que nos dice que tomando Jesús a los 12, les dice, he aquí subimos a Jerusalén. Y los 12, ¿qué estaban haciendo? Siguiendo a Jesús en el plan de Jesús, aún sin entenderlo muy bien, aún sin tener total comprensión de qué estaba pasando. Y mis hermanos, esto nos deja un punto clave para empezar a meditar y aplicar lo que estamos viendo. Y es, vamos con Jesús, de la mano de Jesús, en los planes de Jesús. Porque me gusta mucho el Evangelio de Marcos que leímos hace un momento en capítulo 10 versículo 32 que nos complementa diciendo, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Delante de ellos. Mis hermanos, Marcos lo que nos dice es que no hay mejor guía que el Señor. La pregunta es, ¿Él va delante de cada uno de nosotros? ¿Eso lo evidencia lo que estoy haciendo, mi conducta, el propósito que puedo tener para mi vida? ¿Realmente nos dejamos guiar por el Señor? Y ahí en el mismo Evangelio de Marcos dice que los discípulos se asombraron. ¿De qué se estarían asombrando los discípulos? Es muy posible que se hubieran asombrado de que Jesús tenía determinación. Porque recuerde, en capítulo 9 aquí de Lucas, nosotros ya habíamos estudiado y lo hemos visto en varias partes, pero vamos a citar solo Lucas 9:51, que el Señor ya había empezado a anunciar que Él iba finalmente a la cruz. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces, fíjate el compromiso de Jesús. Un gran compromiso con qué? Con el plan de Dios. El Señor, antes de la fundación del mundo, lo vamos a leer más adelante, había ya trazado un plan de salvación para el hombre. Y fíjate que el Señor sabía que iba a ir, no lo tomó por sorpresa que fuera a entregar su rostro, que Él dice aquí, había de ser recibido arriba. Él es el gran ejemplo a seguir en el compromiso inquebrantable con la voluntad de Dios, que nosotros hace algunas semanas estudiábamos al joven rico. Y finalmente las palabras de Jesús al joven rico tienen que ver con su compromiso. Oye, ¿estás comprometido hasta como para dejarlo todo, si es necesario? Para dejarlo todo y darlo a los pobres, no solamente para hacer ciertas cosas de conducta que el hombre, el joven rico, decía, yo ya estoy muy adelantado en eso. Y él se fue triste y se alejó. Pero el ejemplo del Señor es que Él está comprometido con cumplir la voluntad del Señor. Y aún con cumplir la voluntad del Señor en medio de una situación así de difícil, de vida o muerte. Imagínense que el Señor ya conocía todo lo que iba a pasar y no lo va a contar. Y a veces qué difícil es seguir al Señor, sobre todo cuando nos cuesta el que dirán de los demás, aún en medio de los otros a nuestro alrededor que tal vez no entienden y nos tildan de locos y de desquiciados por querer hacer la voluntad del Señor, mi querido hermano, mi querida hermana. Si el Señor le ha mostrado por su palabra y hay todo un conducto para conocer la voluntad de Dios. Eh, Busque siempre que el Señor vaya adelante y usted vaya detrás cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí mismo en el libro de Marcos, después de decirnos que ellos iban detrás de Jesús y ellos se asombraran por la determinación de Jesús, dice también que le seguían con miedo. Eso no lo cuenta Lucas específicamente. ¿Por qué le seguían con miedo? Los discípulos tenían sospechas por lo que les había dicho Jesús
de las cosas que podían pasar en Jerusalén. Es más, se estaban metiendo, por decirlo así, en la boca del lobo. Allí estaban los escribas, los fariseos, estaban las autoridades romanas. Era un tiempo de Pascua alborotado, por decirlo así, en Jerusalén. Y ellos iban a meterse en la boca del lobo. Y era natural sentir miedo. Y muchas veces, si lo aplicamos a nosotros, tenemos miedo de seguir al Señor. Y a veces ingenuamente tratamos de seguir al Señor de lejos, así como lo hizo Pedro cuando el Señor fue capturado. Y aún lo negó cuando le preguntaron que si tenía algo que ver con Jesús. Pero el Señor le aseguró a Pedro y nos asegura a nosotros por su palabra, mis hermanos, que el lugar más seguro, que el sitio más seguro para estar en esta tierra es estar con el Señor, estar donde Él está. Y eso, claro, significa estar conociéndolo, estar siguiendo, estar buscando su voluntad. A veces de pronto podemos ver a nuestro alrededor y pensar, este sitio no es seguro, esto que estoy haciendo no es seguro, hacer la voluntad del Señor no es seguro, tal vez debería ser mi lógica en mi lógica lo que mi pensamiento me guía a hacer. Pero mis hermanos, conocer y seguir al Señor es el lugar más seguro donde debemos perder el temor. Debemos perder el temor a seguirle. Y entonces vemos a un Jesús determinado, a un Jesús comprometido en medio de todo, a ir a Jerusalén y a cumplir la voluntad del Señor. Y a enseñarle a los discípulos que esa iba a ser el ejemplo perfecto para que ellos lo siguieran haciendo y por la voluntad del Señor, en el poder del Espíritu Santo, en el libro de Hechos vemos a estos discípulos teniendo la misma disposición, la misma valentía, teniendo el mismo compromiso para seguir al Señor. Sigamos aquí, mis hermanos, y después de ver pues ese compromiso del Señor con cumplir las escrituras, sigamos leyendo y viendo cómo el Señor apela a las profecías que debían ser cumplidas. ¿De qué manera? Y ahí creo que empiece a pensar que finalmente en Cristo Dios siempre cumple lo que promete, siempre lo cumple. Aún aunque la vida de su propio Hijo esté en medio de ese compromiso. Fíjate ahí todavía en el versículo 31. Ellos siguiendo a Jesús a Jerusalén, dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, escarnecido, afrentado, escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, más al tercer día resucitará. Lo que nos dice el Señor, mis hermanos, y lo vemos por la Escritura, es que siglos antes de su padecimiento, aún podemos empezar en Génesis 3, donde el Señor nos pone delante de sí la necesidad de sacrificio, la necesidad de sangre y la necesidad de un redentor para limpiar nuestros pecados. Siglos antes del padecimiento del Mesías, esto ya había sido predicho y podíamos tener muchos ejemplos, mis hermanos. Uno de los que más impactantes me parecen es el Salmo 22. Por ejemplo, el Salmo 22, 14 y 18 es precioso. En la Nueva Traducción Viviente dice, mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Fíjese qué puntual, qué detallado es la profecía acerca del padecimiento de Jesús. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Entonces, mis hermanos, versículo a versículo, detalle a detalle, el padecimiento del Señor, todos los detalles alrededor de esto. La Biblia no lo describía y podemos leer aquí, quedarnos 2 horas leyendo profecías tocantes a la muerte del Señor Jesucristo, a la tortura física, a la tortura, llamémoslo así, emocional.
y nos daríamos cuenta que el Señor cumple lo que promete. Y de esa manera que el Señor cumplió las profecías determinadas en el plan redentor, reveladas al pueblo de Israel y ahora reveladas a nosotros. Y tal vez muchos no captaron la idea de todo lo que estaba pasando, de cómo se cumplían las profecías. Nosotros decimos, bueno, era fácil, bueno, lo vemos desde otra perspectiva futura. Pero así como es de seguro el Señor en cumplir a detalle cada profecía, así de seguro, mis hermanos, es que el Señor lo que cumple lo que promete en el Evangelio, lo cumple. Él le otorga vida eterna a todos los que creen en el Señor Jesucristo como su Redentor, como su Señor y como su Salvador, como el único Salvador. Pero al mismo tiempo, mis queridos, es seguro que todo aquel que rechaza a Cristo en esta vida como el único Salvador, su destino va a ser eternamente lejos de Dios. No importa si fue una buena persona, entre comillas, no importa si hizo 20.000 rituales, no importa si dio, no, eso no importa. El punto a resaltar en el Evangelio es confiar en el Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Ahí mismo al final de ese capítulo 3 de Juan, en el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, mis hermanos, hoy es el día de salvación y es un asunto urgente predicar el Evangelio y que la gente tome decisiones frente al Evangelio, lo entienda y tome decisiones en medio de que los niños también se mueren, los bebés también se mueren, las personas en edad joven o en edad madura se mueren. No hay que ser un anciano ni tener 90, 100 años para pensar que hay más probabilidad de morir. Todos tenemos probabilidad de morir en el día de hoy y entonces es un asunto urgente. Y por eso podemos confiar en que el Señor que cumple lo hace por amor. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad del Señor no es que perezcamos, pero la voluntad del Señor también es otorgar la salvación a los que ponen su fe, su confianza en la obra y la persona de Jesús. Hechos 4:12, conocido de todos, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y fíjese que aquí en el texto del versículo aún 31 nos dice todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y me llama la atención esa expresión acerca del Hijo del Hombre. El Señor quiere enfatizar su propia humanidad y su capacidad de comprender todo lo que enfrentamos. Él vivió, sintió, padeció en su carne todo lo que un hombre podía sentir, excepto el pecado. Pero por esa misma autoridad que le da el comprender nuestro dolor, también su obra se ejemplifica mostrándonos también quién es Dios, que Él es el único que puede limpiar los pecados. Y aquí ya en el versículo 32 nos detalla que será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, entregado a los gentiles. Pero llama algo la atención. En el Evangelio también nos dice, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, fíjese aquí, en el versículo 33 de Marcos 10 dice, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Nos da un detalle más, que tanto el pueblo judío como todos los gentiles, es decir, que toda la humanidad estaba comprometida con acusar a Jesús, con señalar a Jesús, con finalmente matar a Jesús. Pero en medio de todo esto, de que los escribas, los fariseos y los gentiles en ese momento, los romanos se responsabilizaran, vemos finalmente detrás de todo eso
el plan del Señor. Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, dice Pedro en su sermón, contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Con tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Mis hermanos, todo esto se hizo bajo el permiso de Dios, bajo el plan del Señor, bajo la voluntad de Dios. Y ni siquiera en un sentido podemos decir que Jesús fue asesinado. Juan 10:11, por ejemplo, nos dice que el Señor es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:15, unos versículos adelante, dice que así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dos versículos más adelante, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pablo en Gálatas nos dice que el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Quiero que piense y que la muerte de Jesús pues no fue el plan B de Dios. Él prometió un Salvador desde el Edén y el Señor ya tenía un plan antes de que sucediera la caída y dentro de ese plan estamos usted y yo que nacimos, bueno, en muchos como yo en el siglo XX, otros en el siglo XXI. Estábamos dentro del plan de Dios y gloria a Dios, el Señor no vino antes. Gloria a Dios por eso. Pero quiero que piense que el Señor, sabiendo que iba a Jerusalén, que iba a ser maltratado, burlado, avergonzado y finalmente muerto, el Señor decidió ir a Jerusalén, a cumplir la voluntad del Señor. Y los que estaban ahí, pues vamos a ver que no lo veían, pero nos termina diciendo el versículo 33, y después que le hayan azotado, le matarán. Que era necesario que el Señor como Cordero Santo muriera para que nuestros pecados fueran redimidos, para que nuestros pecados fueran limpiados. Nosotros lo estudiamos en Lucas 9:22, él mismo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto. Como decimos popularmente, ahí se les cantó a los discípulos todo lo que iba a pasar. Y también era necesario una cosa, como nos lo dice aquí Lucas también 33, más al tercer día resucitará. Y aquí en Lucas 9:22, y resucite al tercer día. Ellos en ese momento, mis hermanos, no captaron la relevancia que tenían sus palabras, que el Hijo del Hombre iba a ser desechado por las autoridades, que sería muerto y que resucitaría. Como que lo escucharon, pero no se dieron cuenta. Y recuerde cuando el ángel les habla a los discípulos que van a buscar a la tumba el cuerpo de Jesús porque llegaron noticias de que no estaba allí. ¿Y qué les dice el ángel? Acordaos de lo que os habló. Cuando aún estaba en Galilea, eso está en Lucas 24:6, no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló. Y ellos empezaron a echar memoria, pero ya cuando, después de que el Señor resucitó, ya cuando el Señor había vencido con su muerte, pero con su resurrección, el pecado y la muerte. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que nadie puede frustrar el plan de Dios. Aunque no entendemos muchas veces como los discípulos qué está pasando, el plan de Dios se va a realizar y eso es una garantía también para nosotros. No entendemos todo lo que está sucediendo tal vez en el mundo, pero ¿no ha sido eso también profetizado desde antes de la fundación del mundo? Esta generación tan degenerada, por decirlo así. Pero el Señor solo nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no le echo fuera. Ahí está la invitación para cada uno de los que están cargados con sus pecados y el Señor está diciendo, vengan a mí y descansen.
Y eso nos decían las profecías, nos decía el Señor sobre la manera en que las profecías debían ser cumplidas. Y finalmente vamos a ver un tercer punto y es la respuesta de los discípulos. Versículo 34. Pero ellos nada comprendieron, y este detalle solo nos lo dice Lucas, ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta y no entendía lo que se les decía. Imagínense, ellos nada entendieron, no entendían nada. ¿Cuál era el obstáculo tal vez para ellos? Quiero que piense en esto. ¿Cuál era el obstáculo para ellos? Mis hermanos, los discípulos tenían muchas ideas acerca del Mesías, acerca del reino de Dios, y ellos siempre lucharon con esas ideas, sobre todo antes de que el Señor resucitara. Recuerde que cuando el Señor les decía, oiga, voy a morir, por ejemplo, Pedro se levanta y le dice, tomándolo aparte, Señor, comenzó como a reconvenirle, a convencerlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, esto no te va a pasar. Y como que Pedro le está diciendo, mientras yo esté aquí, a ti nadie te va a tocar. Y Pedro literalmente en el momento del arresto de Jesús sacó su espada y en sus propias fuerzas trató de proteger a Jesús. Y esto era un problema en su mente. Estaban confundidos mis hermanos debido pues a su cultura, a sus enseñanzas, a toda su vida. Su mente no captaba estas cosas. Necesitaron que la renovación del entendimiento. Eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso nos dice el texto una palabra muy dura. Y esta palabra les será encubierta. Y uno podía preguntarse, ¿y estos hombres que estuvieron tanto tiempo con Jesús, oigan, no lo entendieron? Mis hermanos, estar tiempo con Jesús, saber de la Biblia, saber cosas de Jesús, nos puede pasar, aún en nuestra vida creyentes, de creyentes que podamos ser fieles, llamémoslo así, nos puede pasar lo mismo, no entender. ¿Cuántas veces le ha pasado que usted ha leído un texto? Muchas veces ha tenido un concepto sobre un texto y un día se dio cuenta de ciertos detalles, de ciertas cosas que habló a su propia vida ese texto y ¿por qué? Tal vez no hubo atención, tal vez nuestras propias ideas acerca de Jesús nos ciegan a lo que Él enseña en su palabra, acerca de quién es Él, de su carácter, de su propia misión. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos poner mucha atención a la palabra de Dios y es algo que el Señor nos ha venido estudiando aquí, Lucas, reiterando. Pongan mucha atención, estén muy alerta, no se duerman. Pongan mucha atención y busquen profundizar, excavar profundo. Y eso tiene que ver con conocer en intimidad al autor de la palabra de Dios, que es el mismo Jesús. No solamente, digamos, con un estudio técnico, entender quién es, entender cómo el plan de Dios se está desarrollando. Y porque si no, mis hermanos, podemos estar ahí sin avanzar, sin comprender, con la palabra encubierta, sin entender lo que el Señor nos dice. Tal vez nos ha pasado constantemente que no entendemos lo que el Señor nos dice. Mis hermanos, Jesús dio su vida voluntariamente, no fue un accidente y su muerte deja claro una cosa, su propia entrega, su propio compromiso con la voluntad del Señor, que su gracia es muy grande. El Señor Jesús vino a salvar a los pecadores. Ese era su propósito y a través de su muerte y de su resurrección, ese propósito se cumplió y esa posibilidad se abrió para toda la humanidad, para toda la humanidad. Está abierta la puerta todavía, para toda la humanidad. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que el que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El mismo Dios. Dios el Padre hizo pecado a su propio Hijo para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él, para que nosotros fuéramos ¿qué? Justificados. Y mi hermano, después de leer esto, de leer las hermosas cosas sobre el propósito de Jesús de cumplir las escrituras, su compromiso, sobre cómo esas escrituras estaban siendo cumplidas y cómo la respuesta de los discípulos de estar confundidos ante esas palabras nos puede pasar a nosotros. Mis hermanos, la gran pregunta es, ¿ha impactado realmente la muerte y la resurrección del Señor nuestra vida? O sea, si miramos para atrás, hemos visto
un vuelco en nuestra propia vida, en nuestro compromiso finalmente con el reto que tenía Jesús para ellos, de subir con Él y de estar con Él, aún en medio del miedo, aún en medio del temor, aún en medio de no entenderlo todo completamente, pero con la confianza de conocer a quién estamos siguiendo, de que Él cumple lo que promete, de que hace lo que dice la palabra, de que está comprometido con la voluntad del Señor y de que el sitio más seguro, mis hermanos, para nosotros es estar con Él, aún en medio de nuestras propias confusiones mentales, aún en medio de nuestros propios pensamientos, eh, podemos estar tranquilos de seguirlo a Él como el lugar más seguro. Por eso Pablo dice, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán separar del amor de Dios. Mis hermanos, lindo texto para que meditemos esta semana y espero poder vernos el viernes para que el Señor pues a cada uno de nosotros nos muestre, nos hable y podamos compartir, intercambiar de este hermoso texto. Un abrazo mis hermanos, bendecida semana para todos, que el Señor los continúe bendiciendo